México a la defensa de Cuba. La presidenta Claudia Sheinbaum condena el bloqueo estadounidense contra la economía cubana. Enviará petróleo a la isla para ayudar a la crisis energética. Milei de Argentina endeuda al país con el Banco Mundial. México evalúa apoyar a Cuba con envío de combustible. El gobierno de México analiza la posibilidad de enviar combustible a Cuba para ayudarlos a superar su más reciente apagón masivo, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum este pasado miércoles 23 de octubre. La mandataria confirmó que la Comisión Federal de Electricidad está dando ayuda técnica a la administración de Miguel Díaz-Canel. Esto después de que la isla de Cuba se quedó sin luz tras la salida de su servicio de su principal termoeléctrica, Antonio Guiteras. La presidenta fue cuestionada sobre si México enviará un nuevo cargamento de barriles de petróleo para ayudar a Cuba a superar la crisis energética. Cuba enfrenta los impactos simultáneos de un ciclón y de una emergencia energética, como usted sabe, y Cuba asocia la emergencia energética justamente a los más de 60 años del bloqueo comercial, económico y financiero de Estados Unidos contra la isla. El canciller Bruno Rodríguez acaba de publicar que 18 días de bloqueo equivalen al costo de lo que se serviría para arreglar, para dar mantenimiento al sistema energético. La primera pregunta es: ¿en qué consiste la ayuda que México ha ofrecido a Cuba ante esta situación de emergencia? Siempre se da ayuda humanitaria y saben que nosotros estamos en contra del bloqueo. México siempre ha estado en contra del bloqueo. Entonces CFE está en contacto a través de Cancillería con lo que requiera el pueblo cubano para poderlos apoyar. El próximo 30 de octubre se va a votar en ayuda técnica esencialmente. Es ayuda técnica esencialmente. No va a haber ayuda de combustible, solo ayuda técnica. Se está viendo, se ayudó en un momento a Cuba y se está viendo si es necesario también la ayuda de combustible, como ayuda humanitaria, y es al pueblo cubano, obviamente, y al país. El próximo día 30, justamente en Naciones Unidas, se va a votar por 32ª ocasión la resolución en contra del bloqueo estadounidense. Y los países de todo el mundo el día antes van a exponer su posicionamiento. ¿Cuál será el posicionamiento? Nosotros estamos en contra del bloqueo a Cuba. Eso es lo que dice nuestra política exterior. Es el pueblo cubano quien debe decidir cómo organizarse y cómo definir su forma de gobierno. No tiene por qué haber intervención. Y además el bloqueo a quien afecta es al pueblo. Es un asunto pues hasta humanitario. Desde el primer momento México fue el único país que votó en contra del bloqueo y así va a seguir siendo. Por cierto que la isla va restableciendo poco a poco su sistema eléctrico. El gobierno cubano informó este pasado martes que el servicio eléctrico desconectado total o parcialmente desde el 18 de octubre ha sido restablecido, según se lee en un post difundido por la presidencia en X. Al corte de este miércoles 23 de octubre, el Ministerio de Energía y Minas anunció que la restitución alcanzaba al 70.89% de la población de la isla, mientras que la Unión Eléctrica Nacional puntualizó que seguían en marcha las labores para poner en funcionamiento la unidad 4 de la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos, al occidente del país. La víspera se consiguió que 90% de los hogares de La Habana dispusieran de electricidad y se detallaron los avances en los trabajos de reconexión del sistema eléctrico nacional. La afectación del sistema se había iniciado el pasado viernes por un fallo masivo originado en la termoeléctrica Antonio Guiteras, la principal de la isla, y agravado por el paso de la tormenta tropical Oscar, que causó la muerte de 7 personas. Las autoridades aseguraron que la recurrente crisis eléctrica que padece la nación antillana se debe al bloqueo estadounidense, impuesto hace más de 6 décadas, que le impide adquirir combustible y repuestos para las plantas en el mercado internacional. Hablando de Estados Unidos, Argentina acordó con el Banco Mundial un nuevo endeudamiento para el país. El Banco Mundial otorgará a la Argentina un préstamo por más de $2.000 millones destinados a las áreas de ayuda social, educación y transporte. Así lo confirmó desde sus redes sociales Felipe Jaramillo, vicepresidente del Organismo para América Latina y el Caribe,
luego de una reunión con el ministro argentino de Economía, Luis Caputo, en Washington, D.C. El Banco Mundial está listo para acompañar a la Argentina con más de $2.000 millones en nuevos préstamos en las áreas de protección social y educación y en apoyar a los más pobres en su acceso al transporte y la energía, dijo Jaramillo desde su cuenta de X. El ministro Caputo inició el pasado martes su agenda de actividades en Washington, donde participó en la cumbre del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. El titular de Economía y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, se reunieron con la directora general de operaciones del Banco Mundial, Ana Vejerde. En la reunión se conversó sobre las perspectivas macroeconómicas de la Argentina y se destacaron las reformas y perspectivas de estabilidad y crecimiento del país, informó la Casa Rosada en un comunicado. Vejerde celebró los resultados obtenidos en materia económica en tan corto plazo y ratificó su apoyo incondicional al programa argentino. Además, la funcionaria del Banco Mundial afirmó que se trabajará en aprobación de los programas de apoyo para lograr flujos neutros y ratificó la predisposición de explorar nuevos financiamientos y operaciones para el 2025, indicó la gestión de Javier Milei. Asimismo, se realizó un encuentro del G24 en el que Argentina resaltó que Estados Unidos es un socio estratégico y ratificó la voluntad de continuar trabajando en materia comercial, financiera y de gobernanza junto a la próxima administración de ese país. Por cierto que el gobierno de Milei endureció sus requisitos para otorgar refugio político. El presidente de Argentina, Javier Milei, endureció los requisitos para otorgar refugio político a través de un decreto que impide que reciban este estatus personas que hayan cometido delitos graves en otros países. De acuerdo con el documento publicado en el Boletín Oficial, no podrán acceder a la categoría de refugiadas las personas extranjeras relacionadas con delitos internacionales, en particular si existen motivos fundados para considerar que han atentado contra la paz, contra la humanidad o promovido la guerra. Con respecto a los delitos graves, precisa que se refiere a aquellos que prevén pena de 10 años de prisión que afecten la vida, la libertad, el patrimonio, la integridad física o sexual de las personas, así como los vínculos a la delincuencia organizada, las acciones del terror, las violaciones a los derechos humanos o cualquier acción que comprenda la paz y la seguridad internacionales. También advierte que no podrán ser refugiadas las personas que incitaron, facilitaron o participaron activamente en la comisión de todos estos delitos. Por otra parte, las personas que ya estaban refugiadas en Argentina perderán este estatus si se acogen a la protección de su país de origen, si recobran voluntariamente la nacionalidad que habían perdido al ser considerados perseguidos políticos o se obtienen la protección de una nueva nacionalidad. Gracias por ver este video, no olviden suscribirse, compartir y comentar.